Bienvenido al resumen semanal del 20 al 24 de junio. Estas son las noticias. FINA, el grupo que rige las competencias de natación en todo el mundo, adoptó una nueva regla el domingo. Esta prohibirá a los competidores transgénero participar en eventos de natación femeninos a menos que puedan demostrar que no experimentaron la pubertad masculina. La regla establece que los hombres que experimentaron la pubertad no serán elegibles para competir como mujeres y que solo los atletas transgénero que afirmen haber hecho la transición de hombre a mujer, esto antes de los 12 años, podrán competir como mujeres. Pero las mujeres biológicas que dicen ser hombres, ellas sí podrán competir plenamente en los eventos de natación de hombres. Qué locura hablar de esto, ¿cierto? Bueno, pues, el presidente de la FINA, Hussein Al-Musallam, señaló en un comunicado que el órgano rector tiene que proteger la equidad competitiva en nuestros eventos, especialmente la categoría femenina en las competencias de la FINA. El doctor Michael Joyner, fisiólogo y experto en rendimiento humano, dijo que la testosterona en la pubertad masculina altera los determinantes fisiológicos del rendimiento humano y explica las diferencias basadas en el sexo en el rendimiento humano que se consideran claramente evidentes a los 12 años. Añadió que incluso si se suprime la testosterona, se mantendrán sus efectos de mejora del rendimiento. Al-Musallam dijo lo siguiente: FINA siempre dará la bienvenida a todos los atletas, y agregó: la creación de una categoría abierta significará que todos tienen la oportunidad de competir en un nivel de élite. Esto no se ha hecho antes, por lo que FINA deberá liderar el camino. Quiero que todos los atletas se sientan incluidos para poder desarrollar ideas durante este proceso. Y bueno, Sharon Davis, medallista de plata en natación en los Juegos Olímpicos de 1980, celebró la decisión. Ella dijo que la equidad es la piedra angular del deporte. Bajo esta nueva regla no veremos escenas bizarras como la atleta transgénero de UPenn, Lia Thomas, quien nadó desenfrenadamente a través de los libros de récords universitarios femeninos y ganó fácilmente los campeonatos de la NCAA este año. Y bueno, escuchen esto, el 18 de junio los republicanos de Texas aprobaron una resolución declarando que Joe Biden no fue elegido legítimamente. La resolución fue aprobada el sábado, el último día de una convención republicana bienal de 3 días en Texas que se celebró en Houston. Y bueno, en la resolución se puede leer lo siguiente: creemos que las elecciones del 2020 violaron los artículos 1 y 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que varios secretarios de Estado eludieron ilegalmente sus legislaturas estatales al realizar sus elecciones de múltiples maneras, incluso al permitir que se recibieran las boletas después del 3 de noviembre del 2020. Para este momento, esto debería ser el primer grupo de legisladores estatales en tomar una posición clara sobre el resultado de las elecciones presidenciales del 2020. La resolución afirmó que el fraude electoral sustancial en áreas metropolitanas clave influyó en los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. También dice: creemos que un fraude electoral sustancial en áreas metropolitanas claves afectó significativamente los resultados en 5 estados clave a favor de Joseph Robinette Biden Jr. El jueves, después de que los delegados asistieron a la proyección de 2000 Mules, los legisladores anunciaron lo siguiente: rechazamos los resultados certificados de las elecciones presidenciales del 2020 y sostenemos que el presidente interino Joseph Robinette Biden Jr. no fue elegido legítimamente por el pueblo de los Estados Unidos. Ahora el Partido Republicano de Texas está recomendando numerosas medidas para reforzar la integridad de las elecciones, incluida la implementación de una identificación con foto del votante y la votación en persona, y también el endurecimiento del proceso de registros de votantes. No es bueno cuando un partido se cree dueño del voto hispano. Esta es la voz de la republicana Mayra Flores, quien la semana pasada cambió por primera vez en décadas un distrito azul a rojo profundo. Flores ganó el escaño en el distrito 34 de Texas con más del 95% de los votos, un distrito mayormente hispano que ahora le da la bienvenida a los republicanos. En una entrevista muy interesante para un programa de Epoch TV llamado Opinión Pública, la representante Mayra Flores habló de diversos temas que competen a la comunidad hispana que ella en estos momentos está representando.
Ella asegura que llegó el momento en que los hispanos le están dando la espalda al Partido Demócrata porque se han dado cuenta de que este partido solo los está usando, que siempre promete ayudarles en los temas que realmente le preocupan a la comunidad hispana, pero una vez que logran su cometido de ganar, los olvidan y no los ayudan en absoluto. Ella dijo lo siguiente y la cito: creo que en el 2020 la gente se dio cuenta, y bueno, tantos años cuando el Partido Demócrata diciéndonos las mismas promesas, una vez, son 2 veces, y tarde o temprano la gente pues se dio cuenta de que lo que les habían prometido no iba a pasar. Se burlaron de nosotros, tantos años, décadas, uno votando por ellos y mira cómo nos pagan. No se lo merecen. No se merecen ningún voto hispano porque se han aprovechado de nosotros y de las necesidades que tenemos. Y es que es cierto, los demócratas se creen dueños de los votos de la comunidad hispana y también de otras minorías. Sin embargo, la representante Flores lo dice muy claramente en esta entrevista. El único partido que realmente está defendiendo los valores de la comunidad hispana en estos momentos es el Partido Republicano, nos guste o no. Y tal cual lo dice Flores. Nuestros valores son muy conservadores y creo que nuestros valores valen oro. Y para mí ningún partido político, ni el Partido Demócrata, ni el Partido Republicano valen más que nuestros valores. Bueno, estas palabras definitivamente me hicieron resonar y siento que están muy en consonancia con lo que somos en Factor Sorpresa. No es que nosotros estemos a favor de este partido o de ese otro. Nosotros estamos a favor de quien defienda y conserve nuestros valores tradicionales. En la entrevista, la representante electa dejó en claro que ella es una mujer a favor de la vida, de la familia, de los valores tradicionales y de una reforma migratoria. Ella dijo que está a favor de la migración, pero no de la invasión. Flores cree que es momento de que el gobierno preste atención a una reforma migratoria que tanta falta hace, según ella, a la comunidad hispana. Ella considera que el gobierno debería mejorar el sistema migratorio para facilitar a las personas trabajadoras que quieren migrar a los Estados Unidos en búsqueda del sueño americano, pues tengan la oportunidad de hacerlo de manera legal. Flores culpó directamente a Joe Biden por la crisis migratoria y también lo culpó de incrementar los números del tráfico ilegal de menores. Ella dijo lo siguiente y lo cito: lo que también está causando es incrementar los números de niños que son traficados. Ya hemos visto números alarmantes. Somos el número 1. Estados Unidos es el número 1 en la trata de niños. Y bueno, para Flores, el Partido Demócrata se ha aprovechado de la necesidad de la gente y dejó en claro que la seguridad que el Partido Demócrata tiene de contar con el voto hispano tiene sus días contados, pues la comunidad hispana está despertando cada vez más y se está dando cuenta de que simplemente están siendo usados. El mensaje para Washington por parte de Flores fue muy claro. Si no se ponen a trabajar, los vamos a votar a todos los demócratas, porque no son dueños del voto hispano. Después de que el Partido Republicano de Texas emitiera una declaración en la que no están de acuerdo con la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, el expresidente Trump les aplaudió bastante. El 21 de junio dijo en Truth Social lo siguiente: después de mucha investigación y estudio, desautorizan el resultado nacional para presidente. Tanto coraje, pero por eso Texas es Texas. Saben que un país no puede sobrevivir sin elecciones libres y justas y fronteras fuertes. Este movimiento por parte del Partido Republicano de Texas podría considerarse impresionante. Y bueno, era de esperarse que también suscitara críticas de los medios y políticos de izquierda. Pero los tejanos no prestaron atención a ese ruido. Matt Rinaldi, presidente del Partido Republicano de Texas, dijo en un comunicado publicado en el sitio web del partido lo siguiente, y lo cito: los republicanos de Texas, con justa razón, no tienen fe en los resultados de las elecciones del 2020. Y no nos importa cuántas veces las élites nos digan qué debemos tener. La declaración continúa diciendo: el Partido Republicano de Texas está recaudando fondos récord para la integridad electoral y hemos hecho de la integridad electoral una prioridad principal para garantizar que Texas nunca siga el camino de Pensilvania, Georgia o Arizona. Nos negamos a permitir que los demócratas manipulen las elecciones del 2022 o 2024. Y bueno, algo que ha causado mucha especulación es el hecho de si el expresidente Trump se postulará para presidente en el 2024 para un tercer mandato.
Molly Roberts, la escritora principal del Washington Post, dijo que la única manera de que el público deje de decir que el presidente Trump es un perdedor es que gane una y otra vez. Gary Albertani, el editor del Journal Gazette, que es un medio de comunicación pro-Trump, dijo que es casi imposible que haya un escenario en el que el expresidente Trump no se postule para el cargo. Sin embargo, hay quienes creen que Trump no se postulará después de este mandato. James Hohmann, columnista del Washington Post, especuló que el presidente Trump no anunciaría que no se postularía hasta el mismo día antes de la fecha límite de registro para las asambleas electorales de Iowa. Cuando la especulación estaba en el alza, el 20 de junio, el mismo Trump dijo en una entrevista con Newsmax que nada podría impedir que se presentara a las elecciones presidenciales del 2024. En la entrevista, el presidente Trump acusó a Biden de llevar a Estados Unidos a una guerra mundial. Y esto es una realidad. A Estados Unidos le está yendo muy mal en casi todos los frentes y en este momento está en un montón de problemas. Mientras tanto, Donald Trump dijo que Estados Unidos está en recesión. Eso aunque la Casa Blanca y Biden lo nieguen. Después de que la Federación Internacional de la Natación, la FINA, tomó la iniciativa de prohibir a los atletas transgénero de la competencia femenina el domingo, más órganos rectores deportivos tomaron decisiones similares. La Liga Internacional de Rugby, la IRL, anunció el lunes una prohibición a los atletas transgénero de participar en deportes femeninos. La declaración fue redactada de manera más eufemística por temor a violar la línea roja de la corrección política. Esta decía: la IRL reafirma su creencia de que la Liga de Rugby es un juego para todos y que todos pueden jugar nuestro deporte. Es responsabilidad de la IRL equilibrar el derecho del individuo a participar, un principio de corazón y de larga data de la Liga de Rugby desde el día en que se estableció, contra el riesgo percibido para otros participantes y la garantía de que todos reciban una audiencia justa. Y entonces, esta organización también ha dejado espacio para cambios de política y cambios de sentido, agregando lo siguiente: con el fin de evitar riesgos innecesarios de bienestar, legales y de reputación para las competiciones de la Liga Internacional de Rugby y aquellos que compiten en ellas, la IRL cree que existe el requisito y la responsabilidad de consultar más y completar investigaciones adicionales antes de finalizar su política. Aún así, es un paso en la dirección correcta. Vale la pena fomentar esto. De hecho, en el ambiente políticamente correcto, el primero en levantarse y volver al sentido común es el más valiente. Por su parte, FINA anunció una categoría abierta para que compitan los atletas transgénero. Sin embargo, no creo que muchos atletas estén interesados en competir en esta categoría. Después de todo, no hay ninguna ventaja para ellos en hacerlo. Y escuchen esto, la Corte Suprema dictaminó el martes 21 de junio que los presupuestos estatales no pueden excluir a las escuelas religiosas cuando proporcionan ayuda para los programas escolares. La ley estadounidense ha prohibido durante mucho tiempo que las autoridades educativas entreguen dólares de los contribuyentes a escuelas privadas fundadas en creencias religiosas, con base en el principio de separación de la Iglesia y el Estado. La Corte Suprema votó 6-3 el día 21 para flexibilizar la regla, con la discrepancia de los jueces liberales Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Uno de los casos que salieron a relucir es el de las familias que viven en áreas rurales en Maine. Estas familias no cuentan con escuelas públicas locales, entonces deben buscar las escuelas públicas más cercanas o instituciones privadas cercanas. Pero si estas familias buscan recibir ayuda, no deberán asistir a escuelas religiosas. Por esta situación, 2 familias de Maine que enviaron a sus hijos a escuelas religiosas y no pudieron recibir la ayuda, pusieron una demanda contra el Estado alegando que violó su libertad de religión. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió que la imposición de la separación de la Iglesia y el Estado en Maine es demasiado dura y supera con creces los requisitos de la ley federal. Roberts señaló que el programa de asistencia para la matrícula de Maine para niños en áreas rurales no es neutral porque el Estado brinda fondos para que los niños asistan a ciertas escuelas privadas si esas escuelas no son religiosas, lo cual es totalmente discriminatorio contra las creencias religiosas. Señaló que los fondos estatales no van directamente a las escuelas, sino que se proporcionan a las escuelas a través de la elección independiente de quienes los reciben. Por su parte, el senador Ben Sasse, republicano por Nebraska,
uno de los varios senadores que firmaron un informe amicus curiae a favor de los padres, elogió el fallo del martes como una victoria importante para la libertad religiosa. Él dijo en un comunicado: Maine ha estado discriminando a los padres religiosos durante 4 décadas y el tribunal hizo bien en poner fin a esa práctica. El caso es el último de una serie de casos que han cambiado el enfoque de la Corte Suprema sobre la libertad religiosa y la financiación de las escuelas públicas. En otro caso, en el 2019, el tribunal dictaminó que Montana no podía excluir a las escuelas religiosas del programa de becas del Estado. El análisis del New York Times señala, como lo demuestra una serie de casos recientes de la Corte Suprema, que la actitud de la Corte se inclina cada vez más hacia la idea de que las subvenciones de financiamiento del gobierno para las escuelas deben recibir el mismo trato y que las escuelas religiosas deben recibir un trato justo, como lo reciben otras escuelas privadas. Hago esta breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy e invitarte a suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Estas 2 pequeñas acciones nos ayudan muchísimo porque le mandan el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a muchas más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. También te recuerdo que ya tenemos activas nuestras membresías. Al unirte al canal podrás obtener muy buenos beneficios, pero además podrás apoyarnos de manera económica. La forma de hacerlo es muy simple, es clicando el botón de ahí abajo que dice Join o Unirse. Muchísimas gracias por tu apoyo y continuamos con el resumen. Y justo a minutos de que comenzáramos a grabar el programa de hoy, nos enteramos de una gran noticia que no quiero pasar sin compartírselas porque es realmente importante para todos, para todo el movimiento conservador. Pues bueno, resulta que el día de hoy la Corte Suprema anuló el precedente del aborto Roe vs. Wade. Después de todo el alboroto que causó la filtración del borrador del juez Alito, donde proponía la anulación de Roe vs. Wade, hoy finalmente la Corte Suprema anuló formalmente el caso que en 1973 federalizó la política del aborto. Así que ahora serán los estados quienes decidan si las mujeres tendrán el acceso al aborto. Y claro que se espera que esta decisión provoque diferentes luchas políticas en los diferentes estados. Así que estaremos muy atentos para ver cómo avanza este gran suceso. Con esta noticia estaríamos cerrando la semana, una semana donde hubo muy buenos sucesos para todo el movimiento conservador y que serán un gran impulso, porque definitivamente esta semana se han alcanzado buenas victorias en diferentes áreas. Por ejemplo, la FINA prohibió la participación de hombres en competencia de mujeres, Texas y su postura con el 2020, el apoyo a las escuelas religiosas, la anulación de Roe vs. Wade, pero además, y es la nota de la que les quiero hablar a continuación, es la protección de la Corte Suprema para que los ciudadanos respetuosos de la ley puedan portar armas de fuego en público. Bueno, pues el día de ayer, jueves 23 de junio, la Corte Suprema declaró por primera vez que la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho de una persona a portar un arma de fuego en público para defensa propia, anulando así la Ley de Control de Armas del Estado de Nueva York. En una decisión de 6-3, los jueces de la Corte Suprema anularon las restricciones de Nueva York sobre portar armas de fuego ocultas fuera de la casa. La ley de Nueva York requiere una causa adecuada para portar un arma en público y el solicitante para tener un permiso de portación oculta sin restricciones debe convencer a un oficial estatal de licencia de armas de fuego de una necesidad real, no especulativa de defensa propia. Este requisito para la emisión de un permiso de portación oculta de este tipo es inconstitucional porque impide que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa ejerzan su derecho a poseer y portar armas, incluso en público. El juez Clarence Thomas escribió lo siguiente: las enmiendas segunda y 14ª protegen el derecho de una persona a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar y además observó: debido a que el Estado de Nueva York emite licencias de transporte en público solo cuando un solicitante demuestra una necesidad especial de defensa personal, concluimos que el régimen de licencias del Estado viola la Constitución. Thomas declaró en su disidencia que el juez Stephen Breyer escribió que hay más armas per cápita en este país que en cualquier otro país y que la Corte ha ampliado los derechos de armas sin luchar contra la gravedad de la violencia con armas en este país. El juez conservador Samuel Alito cuestionó la idea de que las regulaciones de armas como las de Nueva York evitarían tiroteos masivos, citando la reciente tragedia en Buffalo. Alito dijo: la ley de Nueva York en cuestión en este caso claramente no detuvo a ese perpetrador. Muchos estadounidenses han apreciado durante mucho tiempo el derecho a portar armas y el 15 de diciembre de 1791, el Congreso aprobó la segunda enmienda a la Constitución que legalizó oficialmente la posesión de armas.
Sin embargo, los derechos de armas han provocado una controversia en curso, debido a una serie de tiroteos masivos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y Joe Biden también expresó su decepción con la decisión de la Corte Suprema, y Hochul llegó a decir que el día oscuro había llegado. Se espera que el fallo revoque leyes similares a las de Nueva York, que se han implementado en otros estados, incluidos estados populosos como California y New Jersey, y bajo este nuevo marco legal, otras restricciones a la posesión de armas, que se implementaron principalmente en los estados denominados por los demócratas, podrían impugnarse en los tribunales. Thomas señaló que en otros 43 estados, las autoridades están obligadas a emitir licencias a los solicitantes que cumplan con ciertos requisitos y que los funcionarios no tienen la elección para decir que no, debido a lo que ellos crean que es una necesidad insuficiente. El fallo reconoce que los estados pueden prohibir las armas en lugares sensibles y que es probable que tales prohibiciones se extiendan más allá de lo que históricamente se ha considerado como un lugar sensible, tales como los juzgados y los edificios legislativos. Sin embargo, Nueva York consideró que los lugares sensibles son cualquier lugar donde la gente suele congregarse y donde las fuerzas del orden y otros profesionales de la seguridad pública están presuntamente disponibles. Según Thomas, esta definición de lugar sensible es demasiado amplia. Él escribió: en pocas palabras, no existe una base histórica para que Nueva York declare efectivamente a la isla de Manhattan como un lugar sensible, simplemente porque está abarrotada y generalmente protegida por el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Y en una opinión concurrente, el juez conservador Brett Kavanaugh dijo que los estados aún pueden imponer requisitos a los solicitantes de licencias de armas, incluida la toma de huellas dactilares, verificación de antecedentes, controles de salud mental y cursos de capacitación en armas de fuego. En otra opinión concurrente separada, el juez conservador Samuel Alito escribió que el tribunal no estableció requisitos sobre quién puede poseer o comprar un arma legalmente, ni tomó ninguna decisión sobre los tipos de armas que las personas pueden poseer. El mismo día en que la Corte Suprema emitió su respaldo histórico a los derechos de la propiedad de arma, el Senado aprobó un proyecto de ley bipartidista sobre la seguridad de armas, que es la primera legislación federal importante para el control de armas en 3 décadas. La votación final fue 65-33, con 15 votos republicanos uniéndose a todos los demócratas para apoyar la medida. El proyecto de ley bipartidista, llamado Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, proporcionará $750 millones durante los próximos 5 años para ayudar a los estados a implementar y operar programas de intervención en crisis, incluido el apoyo a las leyes estatales de bandera roja u otras intervenciones alternativas. La ley también permitirá que los estados incluyan antecedentes penales y de salud mental de menores en la base de datos nacional de verificación de antecedentes. También realizará cambios significativos en el proceso de compra de armas para personas de entre 18 y 21 años, al fortalecer las verificaciones de antecedentes. El proyecto de ley también cierra el llamado vacío del novio, que ha existido durante años en la ley de la violencia doméstica, y ampliará la prohibición de compra de armas para los delincuentes de violencia doméstica, al prohibir la compra de armas durante 5 años. Si bien la legislación no incluye algunas de las propuestas que los demócratas han estado impulsando durante años, tales como prohibir las armas de asalto o aumentar la edad mínima para comprarlas, o prohibir los cargadores de alta capacidad y realizar verificaciones de antecedentes en la venta de la gran cantidad de armas que hay, aún así, esta legislación ha recibido críticas de los conservadores. Por ejemplo, el senador Josh Hawley, él criticó la rápida votación de procedimiento sobre el proyecto de ley, ya que este se produjo a tan solo 1 hora después de que se publicara el texto completo de la legislación, que fue el 21 de junio. Hawley tuiteó lo siguiente: aquí estamos votando para avanzar en un proyecto de ley negociado completamente a puerta cerrada, publicado hace solo 1 hora, que nadie ha tenido tiempo de leer por completo, que ignora la ola de delincuencia nacional y, en cambio, socava lo fundamental: los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley. Por su parte, el senador James Lankford también se opuso a la medida diciendo lo siguiente: este proyecto de ley no era solo salud mental y seguridad escolar, también creó nuevos límites de armas de maneras que no resolverán el problema y no protegen los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley. Y además explicó: incentiva a los estados a adoptar leyes de bandera roja que a menudo tratan a las personas como culpables hasta que se demuestre su inocencia. Y también la Asociación Nacional del Rifle esta semana dijo lo siguiente: hace poco para abordar realmente los delitos violentos y abre la puerta a cargas innecesarias sobre el ejercicio de la libertad de la segunda enmienda por parte de los propietarios de armas respetuosos de la ley.
Gun Owners of America, que es otro lobby de armas, dijo en Twitter que desafiará estas leyes inconstitucionales en los tribunales para defender los derechos de todos los estadounidenses. El día de hoy, Georgia verá varias segundas vueltas luego de las elecciones primarias de mitad de periodo del mes pasado. Una de las segundas vueltas será entre los candidatos apoyados por el expresidente Donald Trump y el gobernador Brian Kemp. Este sin duda será un escenario para que ambos compitan por su influencia. Las 3 segundas vueltas republicanas al Congreso se llevarán a cabo en los distritos electorales 2, 6 y 10 de Georgia, siendo el distrito 10 el que más ojos tiene encima y también el más disputado. Los opositores a la segunda vuelta del distrito 10 son el dueño de la compañía de camiones Mike Collins y el ex representante estatal Vernon Jones. Kemp respalda a Collins, el hijo del ex congresista Matt Collins, y Trump apoya completamente a Jones. Este distrito es un bastión conservador. En las primarias de finales de mayo, Collins recibió el 26% de los votos y Jones recibió el 22%. Ningún candidato superó el umbral del 50% de los votos que podría conducir directamente a la nominación, por lo tanto deben pelear nuevamente en una segunda vuelta. En su respaldo, Kemp describió a Collins como un conservador de confianza. El gobernador obtuvo más del 80% de los votos en varios condados en el distrito 10 en las primarias, pero no está claro cuánto ayudará su apoyo a Collins. Y en cuanto a la experiencia de Jones, esta es única, porque originalmente él fue un demócrata que sirvió en la Cámara de Representantes de Georgia y para el 2020 se convirtió en uno de los defensores afroamericanos más firmes de la reelección de Trump y anunció su cambio de afiliación partidaria en un mitin el 6 de enero del 2021. Jones se describe a sí mismo como el Donald Trump afroamericano. Vale la pena señalar que, a diferencia de Kemp, Collins no es un oponente de Trump y sus puntos de vista sobre la integridad de las elecciones del 2020 son diferentes a los de Kemp y similares a los de Jones. Sin embargo, Trump solo dio su apoyo a Jones y además lo convenció de que dejara de postularse para gobernador y se postulara para la Cámara de Representantes. Te recuerdo que ya tenemos nuestro podcast y al unirte a él podrás escucharnos desde donde decidas. El link estará en la cajita de descripción. Gracias. Ahora, la mayoría de la gente cree que es probable que el control del Congreso cambie de manos después de las elecciones intermedias de noviembre. Tal como están las cosas ahora, es más probable que algunos escaños del Senado se reviertan. Por ejemplo, el senador republicano de Pensilvania, Pat Toomey, se retira, así que la carrera por la vacante será feroz. Por su parte, los demócratas no tienen mucha competencia en las primarias. El vicegobernador John Fetterman ganó fácilmente su nominación el mes pasado. Del lado republicano, Mehmet Oz, un famoso médico y candidato, respaldado por el expresidente Trump, ganó la nominación del partido. Su principal oponente en las primarias fue David McCormick, ex codirector ejecutivo de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo. Dijo después de admitir la derrota que reunirá a los votantes republicanos para apoyar a Oz contra los demócratas en noviembre. Eso es saber perder, me gusta. Y bueno, aunque una encuesta de US Today y la Universidad de Suffolk publicada la semana pasada mostró que Fetterman actualmente lidera por 9 puntos, para un candidato que gana la nominación después de una reñida elección primaria del partido, por lo general, toma un tiempo reunir más apoyo dentro del partido. Entonces, todavía es posible que Oz pueda vencer a Fetterman. Otro escaño que podría revertirse es el del demócrata de Georgia, Raphael Warnock. En la segunda vuelta de las elecciones parciales del Senado de Georgia de principios del año pasado, Raphael Warnock derrotó a la senadora republicana Kelly Loeffler y ayudó a los demócratas a obtener la mayoría en el Senado. Sin embargo, el escaño se enfrenta a una elección regular este año y Warnock se enfrenta a un gran desafío. En las primarias del 24 de mayo para el Senado del Estado, el oponente republicano de Warnock es la ex estrella de fútbol, Herschel Walker, quien enfrentó poca oposición. Walker recibió el respaldo de Trump. A pesar de haber sido atacado por los demócratas por su vida privada en el pasado, las encuestas recientes muestran que es probable que derrote a Warnock en las elecciones de noviembre. Luego, la senadora titular de Nevada, Catherine Cortez Masto, es considerada una de las senadoras demócratas más débiles. Su oponente en las elecciones generales es el ex fiscal general estatal Adam Laxalt.
Laxalt recibió el respaldo de Trump y ganó la nominación del partido en las primarias del 14 de junio. Se espera que la contienda por el Senado de Nevada ponga a prueba el apoyo demócrata entre los votantes hispanos, que constituyen un gran porcentaje del electorado del estado. Si bien estos votantes han sido durante mucho tiempo votantes claves para los demócratas, como ya lo hablamos en un inicio, las cosas han comenzado a cambiar en los últimos años. El apoyo al expresidente Trump entre los latinos continúa aumentando, por lo que hay muy buenas probabilidades de que esta área se convierta en un distrito republicano. Existe evidencia de que policías vestidos de civil de la Unidad Especial de Vigilancia Electrónica ESU fueron infiltrados entre los manifestantes del 6 de enero para videovigilancia y con la intención de que la policía fuera provocada con el propósito de detener a los manifestantes. Según un informe publicado por el Departamento de Policía Metropolitana llamado Informe de Manifestaciones de la Primera Enmienda, 28 pelotones especiales se activaron por completo antes del 6 de enero y se implementó un plan de acción detallado para hacer frente a las protestas. Ante esto, ha habido sospechas de que los agentes federales y la policía del Capitolio tenían órdenes de incitar a la violencia en las protestas para que las protestas pacíficas pudieran considerarse incidentes violentos y por lo tanto ser reprimidas, tal como informó Red State en octubre del 2021. Ellos dijeron: múltiples videos de vigilancia muestran a hombres enmascarados abriendo las puertas del edificio del Capitolio de los Estados Unidos para permitir la entrada de los manifestantes. De hecho, un video los muestra entrando mientras los oficiales de la policía del Capitolio simplemente se quedan parados. Sin embargo, no tenemos idea de quiénes son estos hombres. También en diciembre pasado, en uno de los programas de Tucker Carlson, Joseph McBride, el abogado de varios prisioneros del 6 de enero, identificó a un hombre como parte de los llamados cazadores de sedición. El hombre, que ha sido etiquetado como 45 de cara roja y que fue visto vestido de rojo de pies a cabeza e incluso con la cara pintada de rojo, aparece en uno de los videos. El 45 de cara roja repartió armas, mazos y palos. Algunas de esas cosas fueron para otros manifestantes, quienes posteriormente fueron acusados de posesión de armas peligrosas y de usar armas peligrosas en el Capitolio. Eso claramente fue una emboscada. McBride dijo: eso es claramente el gobierno que crea condiciones de peligro y luego atrapa a miembros de la multitud por poseer armas y posiblemente usarlas por razones que no podemos comprender. Esto también yo lo había reportado el The Epoch Times. El 13 de enero del 2021, J. Michael Waller, analista principal de estrategias en el Centro de Políticas de Seguridad, publicó un relato de primera mano de sus observaciones. Waller está convencido de que la gente se infiltró en la multitud para ejecutar una operación organizada que fue planeada mucho antes de la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero. Según Waller, un cuadro encubierto de personas se dispersó entre la multitud para alentar a las personas a dirigirse al Capitolio, incluidos los manifestantes falsos de Trump, que sospecha que eran Antifa. La señal que se dieron el uno al otro, según Waller, fue que estaban usando las gorras de Trump o de MAGA al revés. El informe titulado First Amendment Demonstrations revela que había un número no revelado de policías vestidos de civil del Departamento de Policía Metropolitana, el MPD, que pertenecían a la Unidad Especial de Vigilancia Electrónica, la UEE. Estos miembros de la policía se infiltraron en la multitud con el fin de documentar las acciones de los manifestantes y que el MPD pudiera responder a cualquier desobediencia civil o actividad delictiva. Waller cree que este informe plantea muchas preguntas. Dado que la vigilancia electrónica requiere órdenes judiciales, Waller pregunta lo siguiente: ¿qué tipo de órdenes judiciales se solicitaron y bajo qué jurisdicción? ¿Fueron emitidos? Si no, ¿por qué? ¿Son necesarias tales órdenes para el tipo de vigilancia que estaban haciendo esta unidad? ¿Y cómo funciona? Luego, Waller le dijo al Epoch Times: esto plantea una gran cantidad de preguntas sobre una completa nueva unidad de vigilancia por parte del jefe de policía de la capital de la nación. La inflación y la recesión son claramente los mayores dolores de cabeza de Biden. En una entrevista con el presentador del programa de entrevistas de ABC, Jimmy Kimmel, Biden dijo que la inflación es la ruina de nuestra existencia y que es posible que no pueda manejar la tormenta. El grupo de personas más golpeadas por la inflación resulta ser en su mayoría partidarios demócratas en el espectro político. Según Biden, a él mismo le encantaría resolver estos problemas.
pero desafortunadamente no ha estado dispuesto a enfrentar la verdadera raíz del problema. En cambio, solo espera usar algunos medios superficiales para aliviar temporalmente la crisis. Actualmente, el precio promedio de la gasolina a nivel nacional en los Estados Unidos está cerca de los $5 por galón. Biden planea decidir al final de la semana si suspenderá el impuesto federal a la gasolina de $18.04 por galón. Incluso los propios demócratas sienten que el enfoque de Biden no está funcionando. Como resultado, el apoyo de las encuestas de Biden está perdiendo terreno. La semana pasada, una encuesta de Yahoo News y YouGov mostró que el 64% de los estadounidenses no quieren que Biden continúe compitiendo en el 2024. Un editorial reciente en el Wall Street Journal afirmó que el Partido Demócrata y los medios de comunicación de extrema izquierda se dieron cuenta de repente de que Biden es viejo y que Biden ahora es un activo negativo para el Partido Demócrata. Así que sin problema, sienten que pueden sacrificar a Biden. Se suponía que Biden era un demócrata moderado. Desafortunadamente, ha sido utilizado por la extrema izquierda desde que ingresó a la Casa Blanca. Si Biden no cambia las políticas centristas de inmediato, eventualmente será abandonado por la izquierda. Las cosas ahora finalmente se están moviendo en esa dirección. Y en una entrevista con el Club Tesla Owner Silicon Valley, Elon Musk dijo que las nuevas fábricas de Tesla en Texas y Berlín están enfrentando dificultades debido a problemas en la cadena de suministro causado por el cierre de la ciudad de Shanghai y también por la escasez de baterías. Así que ahora Tesla está perdiendo miles de millones de dólares. Él dijo lo siguiente: tanto las fábricas de Berlín como las de Austin son hornos de dinero gigantes en este momento. ¿Están de acuerdo? Es realmente como un rugido gigante, que es el sonido del dinero ardiendo. La entrevista de Musk se realizó el 31 de mayo, pero el club dividió la entrevista en 3 partes y la última parte se publicó el miércoles 22 de junio. La superfábrica de Tesla cerca de Berlín, Alemania, abrió el 22 de marzo y en abril Tesla celebró la finalización de su planta de Texas. Desafortunadamente, Shanghai se cerró a fines de marzo y no solo las empresas de Shanghai se vieron afectadas, sino que también la cadena de suministro global enfrentó el impacto del cierre. La planta de Tesla en Shanghai estuvo cerrada por algunas semanas. Musk confesó en una entrevista que el cierre de Shanghai creó una situación muy difícil que afectó no solo la producción de automóviles en las plantas de Shanghai, sino también el suministro de autopartes en la planta de California. Ante esto, él dijo lo siguiente: los últimos 2 años han sido una pesadilla absoluta de interrupción de la cadena de suministro, una cosa tras otra, y aún no hemos salido de eso. La fábrica de Tesla en Texas actualmente produce una pequeña cantidad de automóviles debido a que depende de los suministros chinos para su nueva batería 4680. Así que el cierre de Shanghai ha limitado la producción de baterías. Musk dijo que aunque la planta de Tesla en Berlín está en una posición ligeramente mejor, que comenzó usando baterías tradicionales de estilo 2170 para construir automóviles, pero igual las herramientas que se necesitan para fabricar las baterías 2170 también están atascadas en un puerto chino y no hay nadie allí para moverlas. Ambas plantas ahora están perdiendo miles de millones de dólares y hay una tonelada de gastos y casi ninguna producción. Musk dijo: por lo tanto, hacer que Berlín y Austin sean funcionales y que Shanghai vuelva a estar en la silla de montar son nuestras abrumadoras preocupaciones por completo. Todo lo demás es una cosa muy pequeña. Y otra de las preocupaciones abrumadoras que tenemos es asegurarse de que la fábrica continúe operando y que pueda pagar a sus empleados sin que Tesla quiebre. A pesar de estos problemas, él sigue manteniendo una actitud optimista sobre la situación actual y dice que Tesla espera producir el Cybertruck retrasado, que es una camioneta eléctrica, para el 2023. Sin embargo, antes del 2023, lo más probable es que Tesla despida al 10% de su fuerza laboral asalariada, porque la economía estadounidense es actualmente inestable. Musk cree que es probable que los Estados Unidos experimenten una recesión en el futuro cercano, si es que aún no ha comenzado. Y los despidos son para que la empresa pueda sortear el invierno económico. Y con esta nota llegamos al fin del resumen semanal de esta semana. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Los links, como de costumbre, en la cajita de descripción, a la par del link de donaciones. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Nos vemos el lunes.